Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio más del podcast HVAC Ojo Climas. Al día de hoy nos acompaña el ingeniero José. Vamos a tomar el tema de torres de enfriamiento y lo invitamos del departamento de ingeniería. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Agustín, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo. Platícanos un poquito de ti, un poquito del desarrollo dentro de Ecoclimas para que nuestros audioescuchas nos puedan entender cómo te estás desarrollando dentro de la empresa. Bueno, mi desarrollo en la empresa, pues funjo en la parte del departamento de ingeniería, manejo la jefatura del departamento y pues sí, poco a poco nos hemos ido, pues ahora sí que empapando pues de toda esta información de varios sistemas, en este caso como torres de enfriamiento. Muy bien, José. Pues vamos entrando al tema, tal cual como lo acabas de mencionar. ¿Te parece si iniciamos con lo básico? ¿Qué es una torre de enfriamiento? Muy bien. Bueno, pues básicamente una torre de enfriamiento es un sistema que consiste en la transferencia de calor por evaporación. ¿Va? Esto quiere decir que tenemos un sistema donde en este caso entra el líquido a gran temperatura, a una alta temperatura, y por medio de pues, varias capas internas que tiene la torre de enfriamiento, que son filtros con agua, esta agua que entra caliente pierde temperatura. ¿Va? Entonces en la parte de arriba de tu torre de enfriamiento tienes un ventilador. Entonces ese ventilador ayuda a ese aire caliente a salir a la intemperie. O sea, me dices que a través del intercambio de temperatura del aire con el agua, sacamos ese calor. Ok. Sí, o sea, tú entras con un fluido a alta temperatura y cuando choca el aire caliente con el agua que está a temperatura más baja, esa agua caliente pierde temperatura. ¿Va? Y el ventilador pues, nos ayuda a llevarnos esa parte que se perdió al exterior. Y el agua fría se deposita en la parte de abajo. ¿Es fría realmente o qué temperatura podemos obtener a través de ese cambio? Bueno, pues depende mucho del proceso. Depende del proceso. En nuestro caso, la mayoría que hemos implementado es en tequileras. Entonces, ellos requieren pues enfriar su proceso. Tal vez algunos de 15 grados para abajo, que requieren que su mezcla de alcohol o de agua con glicol sea a esa temperatura. ¿Y a través de la torre de enfriamiento lo podemos lograr? La torre de enfriamiento le ayuda a ese líquido a subenfriarse para que le cueste menos trabajo al momento de llegar al proceso. Muy bien. En el proceso de diseño, ¿qué requieres para poder entender si la necesidad del cliente es una torre de enfriamiento y cómo la calculas? Okay. Así muy general, si quieres, para también no entrar a detalle, para que nos demos una idea del proceso. Bueno, pues a grandes rasgos, pues como te comentaba, todo depende mucho de la necesidad del cliente. Ayuda mucho en este caso de ir personalmente a levantamientos con los vendedores para ver qué necesidad están necesitando, válgame la redundancia. Sí. Pero la mayoría de las ocasiones las torres las utilizamos o las implementamos para eso que te comentaba, para ayudarle, por ejemplo, a un chiller o a un proceso a enfriar el agua, que no entre como muy abrupto el cambio. Normalmente lo calculamos en base a parámetros como temperatura de su proceso que ya tienen, temperatura de entrada, temperatura de salida, ya sea que tengan algún dato de placa como litros por minuto, galones por minuto. Bueno, necesitamos el flujo. Es importante el proceso que están manejando. Y poco más, Agustín. Bueno, el diámetro de la tubería, pero ese se calcula en base cuando tú ya tienes una selección. Ya. Entonces puedes complementarlo con algún... ya sea con un chiller para el proceso de enfriamiento de agua. Así es. Para disminuir, imagino, el delta T del chiller,
la diferencial de temperatura entre la entrada y la salida. Lo puedes ayudar para ayudar al chiller o directamente al proceso, ¿verdad? Es correcto. También se puede directamente al proceso, pero como te comento, es un cambio muy drástico de temperatura. Ajá. Y hay veces que el proceso te dice, bueno, pues yo tengo un líquido que está entrando a, no sé, 20 grados y quiero que baje a 6. Entonces, pues una torre, un chiller o algo le va a costar trabajo bajar toda esa temperatura de golpe. Entonces, por eso la torre se utiliza como ayuda. Por ejemplo, si tienes 20 grados, la torre te lo va a bajar a 10 grados y de 10 a 6, pues ya el chiller se encarga de eso. Muy bien. José, y platícame más sobre el tema de las torres. ¿Qué tipos de torres tenemos en el mercado? Bueno, te comento, Agustín. Existen una variedad de distintas torres de enfriamiento, pero las que hemos manejado más o se manejan más comercialmente pueden ser de torre de enfriamiento de tiro inducido. Tiro inducido, ¿has visto las centrales térmicas que tienen como torres así grandotas? Sí. De nucleares, centrales térmicas. Esas son torres de enfriamiento de tiro inducido. Lo que quiere decir que utilizan la gravedad para expulsar el calor. En este caso no utilizan un ventilador en la parte de arriba. Ya. También existen torres de enfriamiento de flujo cruzado, que son las más eficientes y las más comunes que nosotros trabajamos. ¿Por qué si son más eficientes se utiliza en la parte termoeléctrica o en la generación de energía a través de evaporación o de calor? ¿Las otras torres por la magnitud? ¿Por sí. el tamaño? Sí, meramente es por el tamaño. Sí, esas torres de enfriamiento de flujo cruzado no son tan grandes a comparación. Las torres nucleares, son grandísimas. Sí. Entonces esas torres grandes utilizan ese método. Utilizan la gravedad para que el calor vaya para arriba. Las de flujo cruzado es la que tiene el equipo arriba. Así es. Okay. Así es. Esas de flujo cruzado tienen a los laterales, pues todas tienen panel para que pase el agua. Pero el flujo cruzado hace que el aire, el ventilador forza que el aire entre por los lados. Entonces al momento de que entra por los filtros, las gotas caen, se condensa por cambio de temperatura y las gotas caen. Esa temperatura ya se la robó el ventilador, entonces la gota cae más fría. Y el ventilador les ayuda a sacar todo. Es como un desfogue. Es es un efecto de transferencia de temperatura, como un mini split, pero sin gas refrigerante, que con agua, ¿no? Algo así. Sí, es agua helada. Que va quitando todo el calor. Así es. ¿Tienes algún ejemplo ahí que hayas hecho recientemente alguna instalación? Sí, claro. Sí, tenemos... Bueno, hace tiempo pusimos una torre de enfriamiento de flujo cruzado. Parece que la marca era Reimax, algo así. Y sí, su proceso requería preenfriar un líquido. Y ese líquido, y ahí va a ir a proceso. Entonces, este líquido, tu proceso te lo entrega caliente. Tu torre de enfriamiento hace su función y te lo devuelve a baja temperatura. Entonces, en este ejemplo, sin necesidad de ningún otro equipo intermedio o adicional, se logró bajar la temperatura deseada. En este caso sí, porque era un proceso demasiado grande y tenía 2 torres de enfriamiento interconectadas entre ellas para temas de desgaste igualitario y no fuerzas a tu equipo demasiado. Sí, ese es tu proceso más eficiente. En este caso tenías entonces desgaste igualitario, lo comprendo como que enciende una, trabaja, apaga y luego enciende la otra y así se van alternando entonces. Así es. ¿Ustedes también llevan el tema del control de esa parte o eso es por separado en otro? Normalmente ya viene con el control previamente instalado, ¿no? O sea, hacemos la selección de qué necesita porque hay veces que son muchos accesorios que realmente no vas a necesitar. Pero sí, ya viene todo el paquete incluido. Excelente.
En estas torres de mantenimiento, igual que como los equipos normales, me imagino que requieren ciertos cuidados de mantenimiento. ¿Es muy especializado en mantenimiento? ¿Y sabes cómo se le ejecuta? Pues como en todo equipo, obviamente requiere un mantenimiento para que no se desgaste. Son piezas y aunque sean de plástico o de metal, las piezas normalmente van a tener su tiempo de desgaste, ¿va? Entonces, en este caso de las torres, pues tienen un ventilador en la parte superior, será mantenimiento del ventilador y revisar el estado de los paneles. Revisar el estado de los paneles porque cuando no se tiene suficiente suministro de agua, por ejemplo, esos paneles se resecan y pues ya no hacen la función que tienen que hacer. Entonces, cuidar ese detalle. ¿Cada qué es recomendable cambiar los paneles? ¿O ahora sí que lo identificas con el tiempo? ¿Cómo sería? Sí, lo identificas con el tiempo. O sea, normalmente se recomienda hacia los 6-8 meses, pero como es un proceso que lleva agua, pues realmente si tú los tienes todo el tiempo en buen funcionamiento, te puede durar hasta más, 1 año o 2 años. Entonces ahí es interesante porque quiere decir que si de manera natural tu proceso está parado por lo que sea, le estás haciendo daño a la torre de enfriamiento en lugar de estarlo utilizando. Es correcto. Ok. Para el cálculo de estas torres de enfriamiento, ¿ustedes hacen el cálculo o para el bombeo, perdón, o utilizas el sistema que ya está instalado? No, lo calculamos nosotros por independiente, dependiendo de la necesidad del cliente y la capacidad de la torre de enfriamiento. Eso ahora sí que galones exclusivos o el cálculo es exclusivo para torre y ya cuando conecta con el proceso. Así es. Bueno, depende de la capacidad de tu torre de enfriamiento. Pues nosotros ya tenemos como un estándar de cómo calcular la bomba. Va a depender de los HPs que tenga tu torre para elegir ahora sí que la bomba y tu diámetro de tubería. Excelente, José. Muchas gracias. Ya por último, si quisiera el cliente final cotizar algún tema de ingeniería o algo sobre este tema, tú puedes desarrollar toda la ingeniería de la torre de enfriamiento y parte contemplando su sistema instalado. Es correcto, Agustín. Sí, nosotros ya sea que nos manden información o vamos directamente y vemos su necesidad y contemplamos si va a ser un estudio desde cero, o sea, un requerimiento desde cero, o nos adaptamos a un proceso que ya tienen en planta. Excelente. ¿Qué tanto espacio puede considerarse para este tema de la instalación? ¿Cómo lo visualizas? Dependiendo de la torre. La verdad es que ahora sí que platícanos un poquito nada más ya para cerrar. Si realmente una torre de enfriamiento te consume mucho el espacio. Ok, pues para el tema de instalación sí se recomienda tener una buena área para instalarlo. O sea, no te digo que va a medir 100 metros, pues, pero sí, a lo mejor una torre de enfriamiento estándar mide unos 3 metros por 3 metros por unos 5 de alto. ¿Va? Entonces considerar esas dimensiones para que no te estorben. Y también tener en cuenta el espacio que vas a dejar para tu instalación hidráulica. ¿Va? Temas de tuberías, temas de válvulas, temas de medidores de flujo. En la torre de enfriamiento, cuando la diseñas, ¿consideras bypass? Igual como sería una colección en un chiller, o eso es independiente. Puedes hacer bypass. Te digo que todo depende mucho del proceso, pero claro que puedes hacerlo. Puedes poner un tanque independiente para mezcla o un tanque independiente para agua fría, un tanque para agua caliente. Sí, es posible. Muy bien. José, platícame un poquito del tema de innovación. Me imagino que durante todo este proceso, así como las otras tecnologías se han actualizado día con día, como hay los mini split, triple inverter y doble inverter. No sé si las torres de enfriamiento también han sufrido algunos cambios durante todo este tiempo. Sí, han sufrido varios cambios.
Pues como en toda industria o cualquier cosa actualmente, lo que se busca es no perjudicar, ahora sí que al medio ambiente. ¿Va? Entonces, por este tema, las torres de enfriamiento han ido innovando en cuestión de construcción. Por ejemplo, si antes a lo mejor una torre de enfriamiento tú la construías de metal, de acero, actualmente las torres de enfriamiento ya están elaboradas a base de polímeros o fibra de vidrio. También se han visto la manera pues de colocar sensores, interruptores en ellas para disminuir tu consumo eléctrico. Entonces un poquito pues ahí aporta de ese lado. Entonces han mejorado tanto la construcción como los motores y me imagino que el diseño también de las aspas han eficientado. Así es. Sí, en cuestión de diseño sí han mejorado bastante. Muy bien. Fíjate que me llamó mucho la atención porque a mí me ha tocado ver torres de enfriamiento hechas de metal, que al oxidarse por el proceso natural, que es el agua con contacto con el metal, claro, dejan muchos residuos y no contaminan el agua. Ya las de fibra, pues eso me imagino que ya... Sí, ese problema queda eliminado. Queda eliminado, así es. Muy bien. Por las aplicaciones ya las tocamos. El tema de la actualización de las nuevas tecnologías queda claro. Te agradezco, José, el tiempo. Espero en una siguiente capacitación o en una siguiente plática podamos revisar ya ahora sí más a profundidad cómo sería un cálculo o incluso ya una aplicación más realista de la situación de las torres de enfriamiento. Sí, Agustín, con gusto. Muchísimas gracias, José. Checamos todos esos cálculos, toda la parte teórica. Excelente. Por el momento, les agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. El podcast de hoy se tocó de un tema más superficial. Esperamos en próximas pláticas contribuir con más información a través del Departamento de Ingeniería. Les recordamos nuestras redes sociales que se encuentran dentro de nuestro menú de descripción. También comentarles que actualmente ya contamos con una aplicación con la que la pueden descargar a través de Play Store. Próximamente les daremos el pitazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a visitar también nuestra página de internet www.ococlimas.com.mx. Agradecemos a todos los que han estado con nosotros durante este proceso de aprendizaje y este camino que la Chevac todavía es por adelante. José, ¿algo que le quieras decir a nuestra gente antes de despedirnos? Bueno, pues primeramente gracias, Agustín, por la invitación, ya te lo he mencionado. Y pues a la gente les recomiendo que se adentren un poquito más en este tipo de temas. La verdad sí, son muchísima variedad, muchísima información y pues todo es tratar de aprender y mejorar cada día. Te agradezco, José. Agradecemos a todos. Un gran abrazo, suscríbanse. Hasta la próxima.